Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy es día jueves, hoy me acompaña también, como todos los jueves, Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches. Quique, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Y hoy, en el primer segmento, vamos a compartir un poco acerca de corrupción y de periodismo investigativo. Y para eso nos acompaña periodista costarricense del diario La Nación de Costa Rica, Yanina Segnini. Buenas noches, Yanina, bienvenida. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y al abrir este día, La Nación, encontramos esa investigación de que también el expresidente Óscar Arias tiene una investigación criminal abierta por fondos de Taiwán que llegaron aparentemente a su fundación. Es el tercer presidente prácticamente en línea de Costa Rica, cuyas investigaciones revelan que el dinero de Taiwán estuvo involucrado en sus cuentas, en sus fundaciones. ¿Cómo se desarrollan estas investigaciones? Pero más importante, ¿cómo se convierten en investigaciones criminales también? Sí, gracias, Claudia. Realmente, hoy publicamos una información que tiene que ver con una investigación del Ministerio Público, no en contra del expresidente Óscar Arias, ni tampoco de la fundación que él creó en 1988, la Fundación Arias. Es una investigación penal contra un exministro de Vivienda, y dentro de esa investigación están investigando la posibilidad de que haya ocurrido un desvío de fondos, o por lo menos la desaparición de una parte de unos fondos donados por Taiwán para proyectos de vivienda, y la sospecha que tiene el Ministerio Público es precisamente que $1 millón que habían sido donados por el gobierno de Taiwán habrían sido depositados en cuentas pero es una hipótesis de investigación, como repito, y no involucra directamente al expresidente Arias. Sin embargo, pues por supuesto que es un asunto de altísimo interés público, y bueno, lo que ha ocurrido un poco en Costa Rica, este caso desde luego es distinto del de los expresidentes Miguel Ángel Calderón. Hablemos de esos expresidentes. Pues esos casos sí efectivamente se iniciaron por publicaciones nuestras de la Unidad de Investigación del diario La Nación. Realmente fue un año completo de investigaciones, una llevó a la otra. La primera tenía que ver más se empezó encontrando una casa en la que vivía el presidente de la Seguridad Social, y pues el monto, el valor de la casa no correspondía con los ingresos yo creo que esa es una de las cosas que los periodistas debemos ver cuando no hay una correspondencia entre el modo de vida de un funcionario público y sus ingresos. Y la mayoría de ellos han sido declarados, y la mayoría han sido funcionarios públicos toda su vida. Entonces por ahí empieza la investigación. El día que publicamos esa primera nota, en ese momento el fiscal general, don Francisco Balanese, ordena una investigación, y es a partir de ahí que los hechos que nosotros revelamos se convierten en una causa judicial que pues llegó a buen puerto durante la gestión del señor Balanese. Frecuentemente a nivel internacional ha habido siempre mucha investigación periodística que culmina posteriormente en investigaciones criminales. En casos de Estados Unidos muy famosos, el tema del mismo Watergate y temas similares, son condiciones donde un periodismo investigativo logra encontrar algo, a veces incluso jalando un poco un hilo, encuentra uno algo mucho más grande de lo que esperaba. Es parte de esto lo que sucede con tanta frecuencia, que termina siendo el periodismo investigativo el que abre esos casos. Claro, lo que pasa es que eso depende de que se conviertan en casos, y ahí es donde quiero resaltar que es cierto, es decir, tiene que haber una cultura sólida del periodismo de investigación en los medios de comunicación, y periodistas que estén totalmente entregados, no solo por vocación, sino con las herramientas necesarias para poder hacer ese tipo de periodismo. Pero todo esto en un país termina siendo inútil si no existen instituciones fuertes que, para empezar, pongan atención a lo que los medios serios e independientes están revelando, y segundo, que tengan la determinación de iniciar procesos judiciales. Yo en esto siempre repito, los periodistas no somos ni policías, ni fiscales, ni procuradores, ni nada de eso. Nosotros nos toca revelar hechos y comprobarlos, hechos de interés público, que no necesariamente sean delitos o correspondan con un tipo penal, pero que sean de interés público. Entonces, normalmente esos hechos pueden terminar convertidos en causas penales, aunque no es nuestro objetivo ni nuestra razón de ser como profesionales. ¿Y no siempre es así, o es siempre así, al menos en Costa Rica? En nuestro caso, tenemos casi 20 años de ser ya solamente periodismo de investigación. En la unidad hay más de 50 causas penales, no solo en Costa Rica, sino también en Francia, Inglaterra, Finlandia, Estados Unidos y algunos otros países, Panamá, que se han iniciado por investigaciones nuestras. Por ejemplo, un caso de reaseguros, que hay
varios funcionarios de una reaseguradora inglesa que fueron arrestados y están siguiendo un proceso penal por una investigación que hicimos en Costa Rica en relación con esta reaseguradora y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, y así por el estilo. El tema mencionado, Janina, justamente el tema de corrupción. Lo más factible, lo más fácil en ese tipo de casos es ver el estilo de vida, ver el tipo de consumo, de hábitos de consumo que tiene el exfuncionario o funcionario todavía en este caso, y poder determinar si coincide o no con sus ingresos. Es algo que parece tan sencillo y sin embargo no se hace tan frecuente. Cuando yo escuché la frase sigue el rastro del dinero, me pareció una cosa como de ciencia ficción, la primera vez hace bastantes años. Yo decía, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se materializa en una investigación periodística? Y es básicamente, es decir, seguir el rastro del dinero, el dinero termina convertido en bienes, y los bienes dejan rastros, y en beneficios, y en concesiones, etcétera. Entonces, seguir esos beneficios, esos bienes, esos activos, es precisamente lo que permite al periodista, y además esa es la dimensión mágica que tenemos los periodistas, porque resulta que los auditores y muchas veces los fiscales tienen no porque tengan limitaciones ellos en sí mismas, sino por su dinámica de trabajo, no tienen contacto con la población como nosotros la tenemos, no reciben llamadas como nosotros lo hacemos, no reciben insumos políticos. O muchas veces es falta de credibilidad. Y además tienen que seguir unos machotes muy estrictos y rigurosos, por ejemplo en el caso de los fiscales, de que la evidencia efectivamente dé para procesar determinado tipo penal. En el caso de los auditores, por ejemplo, es un check de si se cumplen estas y estos requisitos. Si se pierden esa otra dimensión que los periodistas tenemos más facilidad para ver por nuestra dinámica de trabajo. Yo quisiera aprovecharme de la pregunta que hace Quique y revertirla un poco. Se habla de que la exposición penal, por ejemplo, de la segunda o tercera generación de narcotraficantes en Colombia, se reduce significativamente. Es decir, ya no vemos a funcionarios o narcotraficantes que invierten todo ese capital en bienes. El dinero es más difícil seguirlo. ¿Qué sucede cuando es así? Realmente no es que no se conviertan en bienes, sino que los bienes son más difíciles de seguir, efectivamente, porque estamos hablando ya de certificados de depósito, de transacciones financieras. Por ejemplo, en la última investigación que hicimos tuvimos que seguir fondos en 3 o 4 países. Se utilizan holdings o grandes grupos de corporaciones a nombre de testaferros. Entonces sí se vuelve muy complicado y cuanto más elaborada sea la corrupción es más difícil de detectar, precisamente porque hay mecanismos tanto financieros como tecnológicos ahora también para ocultar capitales, para ocultar. Entonces yo no diría que es que se están dejando de hacer inversiones. Yo no me imagino a ningún narcotraficante con el dinero en el colchón. Lo que sucede es que hay mecanismos de ocultación de capitales que son... Y se pone un proceso también de legalización de los negocios, o sea, se montan negocios que ya de por sí son legales, son reales, y el flujo de efectivo entonces de esa siguiente generación de empresas ya no es necesariamente ilegal. Ojo, la inversión original sí lo era, pero el fruto de ese nuevo negocio ya no es un fruto ilegal, lo cual lo vuelve más complicado todavía poder darle seguimiento. Correcto, que eso está ocurriendo creo que en toda Centroamérica, eso es un patrón que estamos viendo y es por ejemplo, empresas exportadoras de verduras, empresas que tal vez no tengan tanto éxito y que están siendo utilizadas, y ya hemos visto por el crimen organizado para ocultar sus operaciones financieras a través de estas empresas establecidas. Entonces yo creo que hay que ponerle el ojo mucho a eso y en particular a las zonas rurales, es decir, y ahí involucra todo, ¿verdad? La elección de los políticos. Los periodistas siempre estamos en la mira, estamos viendo lo que ocurre con la gran política nacional en la capital y nos olvidamos de los alcaldes, nos olvidamos de cómo se eligen los alcaldes, quién les paga y sus campañas políticas. Es decir, hay toda una transformación, me parece, y que tenemos que los periodistas estar al tanto de lo que ocurre en las zonas rurales, que es un poco más difícil de cubrir. El mundo parece todavía muy amigable con la corrupción y especialmente esta región, pero quisiera ahora que habláramos de esa corrupción que no necesariamente es metálica. ¿A qué me refiero? A investigaciones que revelan, por ejemplo, una serie de nombramientos en Cancillería que no obedecen necesariamente a méritos, sino a intereses personales, o por ejemplo